Arrancó el año lectivo esta semana, son más de 610.000 estudiantes. Impresiona la cifra, cuando uno lo piensa, que están en el sistema público, más de 3.000 centros abiertos, más comedores y también más apoyos reforzados para garantizar la asistencia, un tema del cual vamos a estar hablando y que concentra un problema tanto para los docentes como para las autoridades de la educación. Al mismo tiempo, el inicio estuvo marcado, ustedes ya lo saben, lo hemos informado, por reclamos docentes, dificultades en la elección de horas y también debates sobre programas educativos. Para analizar luces y sombras entonces de este comienzo de clases y para no actuar al golpe del balde el día 1, sino una semana después, donde ya las cosas se pueden ver con mayor perspectiva, invitamos esta mañana a Pablo Cayani, presidente del CODICEN. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Y bueno, ya unos días entonces de haber comenzado la clase y teniendo en cuenta la opinión de los docentes de que no estaban dadas las condiciones, ¿cómo evaluás este inicio? Bueno, estamos iniciando, la mayoría de los gurises empezaron el lunes y lo que vamos a hacer es, se trabajó para llegar a un inicio que tuviera un conjunto de características en un año muy particular, con una efectivización de docentes bien importante, con un incremento en la cantidad de gurises que cobran el bono de inicio de clases, y la instalación de 57 nuevos comedores en todo el país. O sea que se trabajó mucho para llegar en las mejores condiciones. Y vamos a estar evaluando cada uno de los procesos, tanto lo que son los procesos de elección de cargos y horas en cada uno de los subsistemas, como el funcionamiento del programa de alimentación en media, como el pago del bono, como la gestión de la matrícula, que es algo que depende del subsistema. Estamos todavía con algunos gurises que les queda pendiente que le digan en qué centro comienzan, sobre todo aquellos gurises que se cambiaron de centro o que piden cambio de turno. Estamos en esos momentos del año donde hay que acompañar mucho, primero para resolver y después para poder mejorar para el año que viene. ¿Sabés, Pablo, que estuvo acá Vespa, la presidenta del Sindicato de Profesores de Enseñanza Secundaria, y nos planteaba, nosotros con una semana más hubiésemos tenido el tiempo como para organizar esto mejor? ¿No te parece de recibo cuando acabas de reconocer que todavía hay gurises que no saben dónde van a ir? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para llegar el 2 de marzo en condiciones. ¿Y qué pasó, Pablo? A ver, nosotros hoy en términos de la cantidad de horas y cargos a asignar, que es uno de los temas de todos los años, en primaria, en UTU y en formación en educación, tenemos una asignación que es casi total, es decir, podemos tener alguna situación particular de esta semana o algún remanente muy pequeño. En el caso de la Dirección General de Educación Secundaria, es decir, lo que son los liceos, nosotros en este momento estamos en la misma situación que estábamos cuando iniciamos la gestión, el 26 de marzo del año pasado, donde quedan 18.000 horas para elegirse, que es algo así como el 5%, en un año donde además se aumentó 3.000 horas la cantidad de horas disponibles en secundaria. Es decir, con respecto al año anterior estamos mejor, con respecto a lo que tiene que pasar en el inicio de clases, todavía tenemos cosas para revisar, porque no fue suficiente lo que se hizo para que el primer día de clases estuvieran todos los docentes frente al aula. Pablo, capaz que una pregunta que es como le puede surgir a cualquiera de manera natural. Si las clases terminan en diciembre, ¿no hay tiempo suficiente hasta marzo para preparar esa llegada y que sea en tiempo y forma? Porque eso fue toda la vida. Si en diciembre terminan las clases, es verdad que hay exámenes en el medio en el caso de los liceos, pero digo, la gente se imagina eso también. Decís, ¿cómo toda la vida fue así? ¿Por qué nunca se llega en tiempo y forma al primer lunes de marzo? Ahí hay una explicación, que es que el segundo periodo de evaluación termina en febrero. De hecho, este año, a partir de un trabajo que se hizo con Universidad de la República, con UTEC, con Formación en Educación y con Terciario de UTU, se corrigió algo que nos estaba pasando, que es que los gurises terminaban de aprobar su último año de bachillerato, pero ya no tenían inscripciones en lo terciario universitario. Todos los servicios tuvieron inscripciones la última semana de febrero porque nosotros adelantamos las evaluaciones y esto es lo que lleva a que tengamos como algunas cuestiones para resolver ahí.
porque hasta que no se termina de resolver eso, no sabes en qué grupo está ese chiquilín este año. Entonces, creo que es posible mejorarlo. Es decir, no, tampoco es que sea una cuestión irresoluble. En general, los países del mundo lo resuelven. Nosotros estamos mejor que el año pasado, pero todavía con cuestiones para abordar. Creo que es parte de lo que se ha hecho con cada uno de los trabajos que se han encaminado desde el inicio de la gestión. Hay hojas de ruta, hay un conjunto de acciones nuevas que además tienen evaluación y que además tienen rendición de cuentas. Pensemos para atrás el operativo revinculación o lo que fue el pago de bonos de vuelta a vacaciones de julio. Es decir, cada una de estas cosas, porque es lo que te permite mejorar. Es decir, cuando explicitas cuáles fueron las dificultades. No obstante ello, nosotros entendemos que es un año que inicia, por suerte, el 2 de marzo, que inicia en todos los niveles y modalidades, y que además inicia con esto que es realmente una patriada, que es 57 comedores que permiten pasar de 20.000 a 40.000 estudiantes de media básica recibiendo alimentación y por lo tanto con la posibilidad de extender el tiempo educativo, que es el objetivo de esta propuesta, en menos de un año de gestión. Es decir, es algo que Uruguay le ha llevado 30 años en educación media. Esto habla del esfuerzo de las UTU, secundarias, sus inspectores, sus directores, sus adscriptos, ¿no? Los arquitectos, los nutricionistas, las nutricionistas, mayoritariamente mujeres. Es decir, hay un conjunto de actores que se movilizaron para que el lunes hubiera gurises que ya estaban almorzando en el centro. Y después estas otras dos políticas que también son de apoyo. Uno son los 170.000 bonos de inicio de clases para inicial y primaria en las escuelas más vulnerables del país. Y otro es algo que todavía está en proceso de posibilidad de postularse, que es el aumento de las becas UTIA, que pasa de 14.000 becarios a 20.000 becarios este año. ¿Cuándo vence? El 16 de marzo vence el plazo porque la idea es que ya en abril se esté pagando la primera cuota de esa beca, de una beca que se reformuló, que tiene una característica en educación media básica y otra en educación media superior, con montos diferenciados, porque tenemos problemas diferenciados en esos niveles, y que cuando uno suma alimentación, bono de inicio de clases, beca asociada a asistencia, que es la reformulación de UTIA, estamos hablando de que este marzo Uruguay colocó 50 millones de dólares más en apoyos a las familias y a los gurises que están asociados directamente a temas educativos y además en acciones que ya tenemos evidencia que en Uruguay y en otros países mejora la asistencia, que es uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo uruguayo. Con respecto a la mejora de la asistencia, cuando un adolescente no tiene, digamos, un grupo asignado, eso puede llegar a complicar las cosas. Decías que están evaluando alternativas. ¿Por dónde pasa esa alternativa? ¿Por adelantar las pruebas de febrero para inicios de mes o están manejando otra idea? Vamos a evaluar con cada dirección general. Esto tiene como principio general el hecho de que el 2 de marzo o el día de inicio de clase los gurises tienen que tener una silla, es decir, un grupo y una institución asignada, y los docentes tienen que estar frente a un grupo. Después todo lo que haya que mover para eso, creo que hay un conjunto de cosas para mover. Nosotros tenemos un sistema educativo donde el 70-80% de los estudiantes en diciembre ya se sabe de dónde van a estar al año siguiente. O sea, hay un conjunto de cosas que se pueden adelantar, que pueden simplificar estos procesos que parece que fueran desarmar la bomba atómica. Lo mismo con la selección de horas, lo mismo con la elección de cargos. Lo mismo con lo que son los grupos superpoblados, ¿no? El año pasado cuando asumimos teníamos en primaria 900 grupos con más de 30, este año tenemos poco más de 300, ya hay acciones de primaria en el sentido de desdoblar grupos, colocar un maestro más en aquellos lugares donde no se puede desdoblar el grupo. Son un conjunto de acciones que mejoran respecto a cómo estábamos el año pasado, que me interesa ser claro, todavía no nos satisface. Es decir, cuando a nosotros nos llegan un conjunto de problemas de docentes que no pudieron tomar o de familias que todavía están con pendientes de dónde va el gurí, quiere decir que hay cosas que hay que corregir. ¿No tiene que ver con falta de recursos humanos para hacer esas tareas que se necesitan hacer y avanzar? En algún caso sí, pero en líneas generales... Es más una cuestión de eficiencia, de cómo hacer la tarea. Y de revisar
cuáles son los procesos que se pueden mejorar. Por lo pronto, si se necesita una semana más, lo que tenemos que hacer es arrancar una semana antes. Porque ahí ya está resuelto lo del tiempo. Lo que sucede es que igual creo que hay alguna cosa en el medio que se puede mejorar. Esto ya lo vimos cuando a mí me tocó acompañar en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, lo vimos con las elecciones de cargo de las maestras, que es una cosa que empieza en el segundo semestre del año anterior, que en la medida que los calendarios se ajustaron, se generaron mejores condiciones, mayor información, llegamos con todos los maestros al inicio de clase. Usted, habían planteado que para 2027 empezar un plan de revisión y ver, o sea, ¿cuáles son las metas para que, en qué momento te planteas decir, bueno, esto en tal año tenemos que estar con problema cero al comienzo de clase? Los alumnos tienen que tener sus cursos, los docentes tienen que estar. Nosotros esperábamos este año tener menos problemas de los que tuvimos. Y capaz que pecamos de optimistas, o sea que para el año que viene vamos a pecar de pesimistas. Tenemos que estar mejor que este año porque no puede ser que estas cosas no se puedan resolver. Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que lo que tenemos, ¿no? Cuando uno compara para atrás, es un inicio de clase bastante normal, con un conjunto de apoyos que no estaban, que están pasando, no es que van a pasar, se anunciaron y van a pasar, no se sabe si después turismo, después julio. Entonces, en ese sentido me parece que hay un trabajo bien importante de todos los actores del sistema educativo. Pablo, te llevo al tema del ausentismo, que es uno de los nudos más críticos que tiene la educación secundaria. Estamos hablando de que hablamos de ausentismo crónico, corregime, pero cuando un estudiante tiene más de 10% de inasistencia a las clases, ¿no? 20. 20% de inasistencia. Que es un umbral bastante alto, pero sí, no es un problema de secundaria, es un problema de todo el sistema educativo. Pero en secundaria se comporta diferente. A ver. De hecho, una de las hojas de ruta tiene que ver con asistencia. A ver, vamos a ponerlo, porque hay que traer por qué es importante la asistencia. Vos podés tener el sistema educativo el mejor del mundo, el que más te guste. Si el gurí no está pasando ese sistema educativo por ese gurí. Entonces, afecta aprendizajes, afecta la posibilidad de socializar con otros, de mejorar la convivencia, afecta la protección de derechos que implica estar en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo no solo garantiza la educación, sino obliga a tener el carnet del niño y de la niña al día, las vacunas al día. Si hay situaciones de violencia, abuso y maltrato, se interviene. Es decir, la inasistencia no es solamente que el gurí ese día no está en la silla. Es un problema que además es reciente en la conversación de lo educativo de un par de décadas. Después de la pandemia veníamos empeorando año a año. No importaba si mirabas inicial, primaria, secundaria, UTU, o si mirabas urbano, rural. Y allí lo que se hizo es, se analizó las experiencias de otros países y se empezaron a ver qué políticas afectaban la inasistencia, porque la inasistencia no es una decisión solamente de la mamá o el papá, o de que la escuela o el liceo no están interesados en que el niño vaya. Y aparecieron un conjunto de evidencias de cuestiones que hay que modificar para mejorar la asistencia. Por ejemplo. Desde la información que tiene la familia, es decir, nosotros teníamos informadas a las familias si el niño estaba o no estaba. En Gurí Familia, por ejemplo, que es la aplicación de primaria, pero vos veías la falta del mes, pero no sabías si eran muchas o pocas en el año. Y cuando le preguntabas a la familia, no, él falta poco. Bueno, pero cuando mirabas cuánto había faltado, entonces eso se cambió, hay un sistema de semáforo, hay una experiencia que se hizo con Ceibal de familias informadas en séptimo, en lo que es primero de educación media, donde a partir de mensajería de WhatsApp se empezó a informar esto de las faltas, los días que había evaluaciones, los días que había apoyos específicos, y solamente esto mejoró 3 faltas de ese promedio de faltas que tienen los gurises en séptimo. Entonces, ¿y ese programa piloto se extiende al resto de la educación el martes pasado resolvimos que eso tiene que ir a séptimo, octavo y noveno y a los liceos y las UTUs que entiendan que esto es un instrumento que es razonable tener en la relación con su comunidad. ¿Es el sistema de alerta temprana? ¿Es lo mismo o es otra cosa? Esto engancha con el sistema de protección de trayectorias, que lo que hace es colocar una alerta cuando hay un estudiante que falta, en el caso de primaria 3 días, en el caso de media 7 días.
Ahí hay correcciones que también se están haciendo, que es el que te pasa por abajo del radar, porque no falta los 3 días juntos, porque esas dos faltas terminan siendo un tema. También tenemos un conjunto de acciones que el año pasado en un seminario que organizó la ANEP junto a UNICEF, se trajeron acciones que están implementando los centros educativos, porque atrás de la inasistencia, además de cuestiones climáticas, de vulnerabilidad social, de políticas de ciudad, de políticas de seguridad, de información a las familias, también hay condiciones de vida de los gurises de las que son difíciles a veces de visualizar. Gurises que faltan por tema de salud mental o porque sienten que la institución educativa no es el mejor espacio para estar. Y recuerdo la experiencia del Liceo de Tacuarembó, que lo que construyó fueron espacios de escucha. En realidad, esos espacios de escucha surgen por las razones que esgrimían los gurises para faltar y terminan abordando un tema que no tiene nada que ver capaz que con la consecuencia visible que es la inasistencia. Me quedé pensando en la aplicación. Te da la alerta de que ese joven, ese niño no está yendo a clases y qué dispositivo se dispara después de eso. Bueno, cada centro educativo tiene, digamos, el seguimiento de trayectoria. Este año además estamos incorporando 100 educadores sociales en educación media básica que están orientados a esta cuestión de mirar la extensión del tiempo, la asistencia, la articulación con lo comunitario. ¿Pero se lo sale a buscar al gurí, por ejemplo? Sí, nosotros eso quedó claro el año pasado, de que los que no estén matriculados los vamos a ir a buscar a todos. El año pasado, me refiero al que faltó. Al que faltó, programas maestros comunitarios los va a buscar. En el caso de la educación media, depende de las figuras que haya en ese centro, pero si hay educador social, si hay alguna figura que esté en relación con la comunidad, lo va a buscar. Es decir, yo creo que ahí hay que ser como muy proactivo, porque en esto nos va toda la posibilidad de lo bueno o malo que tengamos en la propuesta educativa. Es decir, existe la posibilidad, para bajarlo un poquito a tierra, de que el nene faltó porque tenía escrito de matemáticas y desde el liceo lo llaman a sus padres y le dicen, el nene no vino. Te llaman, a mí me llamaban antes y me llaman ahora. ¿Porque faltas mucho al Codicen? No, por mi gurice. Pablo, está la relación con los sindicatos, y no solo con los sindicatos, te lo amplío a los docentes. Ellos han sido críticos, ¿no? Vienen diciendo, bueno, desde la gestión se están tomando decisiones de espaldas a las clases, de espaldas a lo que tenemos los docentes para decir. No, a ver, en realidad nosotros hemos tenido desde el inicio de la administración un conjunto de acciones que han permitido reconstruir una relación entre la administración y los trabajadores organizados de un diálogo que estaba muy deteriorado. Es decir, nosotros teníamos que en el periodo pasado, digamos, la administración anterior, por las razones que sean, hasta no cumplía con mecanismos de negociación colectiva. Nosotros hemos instalado bipartitas en cada una de las direcciones generales, entre el Codicen y la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza. Allí se ha trabajado desde la elección de horas hasta las revisiones posibles a la transformación curricular. Creo que lo que sucede es que la administración está para velar por los intereses de todos y los trabajadores organizados tienen un mandato de quienes representan que tiene que ver con los intereses de esos trabajadores organizados. No obstante ello, yo creo que los sindicatos de la educación además velan por unos intereses que son comunes y creo que eso es lo que ha posibilitado que, a pesar de que el sistema educativo siempre tiene dificultades, pues siempre tenés un techo que falta arreglar, siempre tenés un transporte que se rompe la camioneta, siempre alguna dificultad hay. Hemos mantenido, de hecho esta semana, el día miércoles, estuvimos de bipartita Codicen con la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Así que no... Bien. Y te hago una más, si les parece, con respecto a la reforma educativa, los alumnos que entraron este año, ¿qué cambios percibieron con respecto a si hubiesen entrado en la reforma anterior? Ahí nosotros marcamos una hoja de ruta que tuvo una primera etapa en lo que era posible al año pasado. Y aquí lo que hay son un conjunto de modificaciones que realmente son pequeñas, son ajustes, son
un conjunto de cambios en la perspectiva de si los programas son solo por competencias o solo por contenidos, van a ser mixtos. Pero el alumno eso, o sea, porque esa es la discusión que se da a nivel académico entre maneras de enseñar, etcétera. Pero el alumno, ¿qué percibe? El alumno va a seguir teniendo un adulto que tiene un conjunto de saberes que los va a poner a disposición. Para los gurises o para la familia, esto no está en la conversación. Lo que sí sucede es que la política curricular lo que termina definiendo es cuál es el conjunto de saberes, de valores o de cuestiones que tienen que aprender los estudiantes cuando pasan por el sistema educativo. Y eso tiene un componente de debate democrático ciudadano, es decir, los adultos entendemos que eso es lo que tiene que pasar ahí, y tiene otro componente que es el debate técnico de qué manera se enseña y se aprende mejor. Y creo que ahí se están dando pasos que en este año se van a seguir trabajando, con la idea de que hay una ciudadanía del siglo XXI para construir que tiene unos desafíos que ni siquiera estaban incorporados en la anterior reforma curricular. El gremio de Codicen denunció un recorte de unas 700 horas en educación de adultos y en cárceles. La semana pasada creo que fue, se llegó a un acuerdo, levantaron el conflicto porque se reinstalaron unas 200 horas. ¿A qué responde este recorte de unas 500 horas en educación en cárceles, que es un ámbito medular en términos de seguridad, convivencia, educación? En primer lugar, no hay un recorte. Es decir, lo que se va a invertir es exactamente lo mismo que se invertía el año pasado. Lo que sí hay es una reasignación de un conjunto de propuestas en virtud de cómo funcionaba el año pasado. Es decir, si vos tenés una propuesta que no tiene estudiantes, educación de adultos tiene muchas particularidades, digamos. Tiene privación de libertad, tiene discapacidad, tiene culminación de primaria, culminación de media, tiene talleres, y además tiene una población que se manda sola, es decir, que tiene una edad donde, bueno, si le cambia la vida no va más, entonces en virtud de eso se hizo un estudio y se resolvieron cambios en las propuestas. Y se resolvieron cambios por los estudiantes, por cómo funcionaba la propuesta, porque de repente la otra institución con la cual estaba el espacio educativo cubría cosas que antes cubría NEP. Hay un ejemplo que es SINAU resolviendo las horas del taller de cocina, entonces la NEP no las tiene que pagar, no las tiene que seguir pagando. Y después en otra cuestión que es cómo ajustamos las cuestiones de supervisión y de coordinación para que esto no se pueda corregir antes. Porque una vez que el docente elige el cargo, tiene ese puesto de trabajo. Ahora, si en abril no hay estudiantes, sigue teniendo ese puesto de trabajo. Entonces, ahí hay que buscar las formas o de reconvocar a quienes estaban en esos espacios, etcétera. Y esto requería un conjunto de cambios. Pero no hay recorte, de hecho, no eran 700, y de hecho hay un acuerdo en el Ministerio de Trabajo donde se ubicaron 208 horas, que es lo que permita que esta semana estuvieran eligiendo los cargos para empezar la semana que viene. Pablo, te tengo que despedir porque nos está esperando un neurocientífico para hablar de educación, neurociencias y educación en el móvil. Pero antes de irte quiero que me digas brevemente, la Federación Rural está denunciando que si se construye Casupá, se cierran 3 escuelas rurales. ¿Esto es así? Nosotros todavía esa información no la tenemos. Las escuelas rurales... Por suerte en Uruguay tenemos un siglo de experiencia que donde hay un niño hay una escuela, así que se construye Casupá, se construye una ruta y hay que mover la escuela, se mueve la escuela. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública.